Hola amigos, bienvenidos a Código Salud 21, yo soy su presentador Alex S. González y hoy vamos a hablar de la resistencia a la insulina. Ustedes conocen que la insulina es una hormona muy importante de nuestro organismo producida por el páncreas. Ahora, esta insulina se produce cada vez que hay un aumento en los niveles de glucosa en la sangre. Y lo que hace la insulina es abrir los receptores para que el azúcar pueda penetrar al interior de la célula. Bueno, aquí nosotros lo comparamos con una llave. Esta llave abre estos receptores insulínicos para que el azúcar pueda penetrar al interior de la célula y la célula pueda alimentarse y ejercer su función. Ahora bien, ¿qué pasa en una célula normal? Bueno, en una célula normal, cuando la glucosa está por encima de 100 miligramos por decilitro, la insulina es liberada y, por supuesto, cuando se adhiere a esos receptores insulínicos, el azúcar, como ya les explicaba, penetra al interior de la célula. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Y qué pasa con las dietas occidentales, las dietas modernas? Es que están cargadas en azúcar, cargadas en carbohidratos refinados, cargadas en comida chatarra. Y esto hace que no solamente esta calidad pésima del alimento, sino también la frecuencia y la cantidad con la que se ingieren estos alimentos, hace que se produzca un exceso en la producción de insulina. Miren, yo siempre recibo comentarios, críticas y todos con las mismas buenas intenciones, aclarar dudas. Siempre he dicho que la resistencia a la insulina, la prediabetes y la diabetes tipo 2 no es falta de insulina, es exceso de insulina. El cuerpo produce demasiada insulina. ¿Qué pasa cuando el cuerpo produce demasiada insulina? Miren, hay un proceso en el organismo que se conoce como regulación negativa. ¿Qué es la regulación negativa? Es un proceso que está relacionado con la tolerancia y con la resistencia. Les voy a poner un ejemplo. Una persona que nunca consume alcohol, con cualquier cantidad de bebida, siente los mismos efectos que una persona que está acostumbrada a consumir alcohol todos los días y con mucha frecuencia y, por supuesto, necesita muchísima más cantidad de alcohol para conseguir el mismo efecto que alguien que nunca ha tomado, que nunca ha ingerido bebidas alcohólicas. Esto no pasa solamente con el alcohol, esto pasa con los antihistamínicos, esto pasa con los sedantes, esto pasa con los medicamentos, esto pasa con todas aquellas cosas que hacen que nuestro cuerpo desarrolle tolerancia e incluso resistencia. Es un proceso bien conocido y es un mecanismo de defensa del organismo ofrecer resistencia a estos elementos. Miren, esto sucede también con la insulina. Cuanta más insulina produzca el cuerpo, cuanto más el cuerpo se vea expuesto y obligado a producir insulina por los malos hábitos dietéticos, las células van a ir desarrollando lo que se conoce como la resistencia a la insulina. Quiere decir, esos receptores se vuelven insensibles a la acción de la insulina. Y esto es un mecanismo de defensa. Cuando usted come y produce insulina, el interior de la célula se ve inundado de glucosa, se ve inundado de azúcar. Y eso, por supuesto, es dañino para la célula. La célula necesita cierta cantidad de glucosa para funcionar. Cuando tiene en exceso, es muy malo. Entonces, la célula, en un mecanismo de defensa fisiológico, celular, de regulación negativa, es como se llama, comienza a inactivar los receptores insulínicos. Entonces, ¿qué pasa? El azúcar comienza a acumularse en el exterior de la célula. Esto pasa en las células del hígado, en las células del páncreas, en las células de los músculos, en las células del tejido graso. Ellos comienzan a ofrecer resistencia a la acción nociva de la insulina. Y esto es un fenómeno bien conocido, bien común y que se ha descrito en la literatura médica y que muchísimos pacientes no conocen. Porque les voy a poner un ejemplo. Muchísimos pacientes dicen, bueno, es que tengo diabetes tipo 2, me está subiendo el azúcar en la sangre. Sí, el azúcar en la sangre es el síntoma, pero el problema no es el azúcar. El problema es la resistencia a la insulina. Yo les voy a poner otro ejemplo.
Si usted tiene fiebre porque tiene una neumonía, una infección bacteriana en el pulmón, ¿cuál es el problema? ¿La fiebre o la infección bacteriana? Es la infección bacteriana. Entonces usted no hace nada luchando contra la fiebre, poniéndose compresas frías, tomando Tylenol, tomando ibuprofeno, tomando medicamentos para bajar la fiebre, y usted no mata a la bacteria. Usted no está haciendo nada. Usted simplemente está peleando con el síntoma. Y desafortunadamente, muchísimos pacientes y muchísimos trabajadores de la salud, muchísimos proveedores de salud, se ocupan de el asunto del azúcar en la sangre. Señores, el problema de la resistencia a la insulina, la prediabetes, la diabetes tipo 2, no es el azúcar. Y esto es algo que yo siempre les recomiendo a mis amigos. No peleen con el azúcar. Con lo que hay que pelear, con lo que hay que lidiar y lo que realmente hay que resolver es la resistencia a la insulina. Claro, esto supone también un exceso de trabajo por parte del páncreas. ¿Por qué? Es decir, si se sigue acumulando el azúcar en la sangre, sigue aumentando el azúcar en la sangre, el azúcar no puede pasar al interior de la célula. ¿Qué piensa el páncreas? Porque el páncreas no tiene cerebro. El páncreas actúa por un proceso de feedback negativo. Si el azúcar está alta, el páncreas va a seguir produciendo insulina. Lo que el páncreas no sabe es que ya la célula se hizo resistente y que el azúcar no está entrando al interior de la célula. Entonces el páncreas sigue liberando insulina y eso crea un círculo vicioso del que el cuerpo no puede desprenderse, no puede salir y sigue produciendo insulina y produciendo insulina y produciendo insulina y produciendo insulina. El problema es la hiperinsulinemia, no la hiperglucemia o hiperglicemia, se puede decir de las dos maneras. Entonces, cuando usted come, usted produce insulina, la célula se vuelve resistente. El azúcar se almacena como grasa y esto es uno de los síntomas importantes de la resistencia a la insulina. Usted aumenta de peso. Ahora, ¿qué pasa? Ese azúcar no está entrando a la célula porque la célula se está haciendo resistente. Entonces, la célula libera factores inflamatorios, elementos que son señales celulares de que en el interior de la célula no hay comida. Y usted piensa que tiene hambre. Y usted sigue comiendo, porque la señal que está lanzando la célula, que ya la superficie se hizo resistente a la insulina, es que no le está entrando azúcar. Y es como si la célula estuviera en estado constante de hambre. Y esa hambre, por supuesto, por procesos bien complejos, que ya hemos explicado en otros videos, que es el ciclo del hambre, estas señales que lanza la célula al cerebro de que no está comiendo, no le está entrando azúcar, el cerebro la interpreta como que, bueno, estoy pasando hambre, no estoy comiendo. Y entonces la persona lo que hace es comer más y más y más y más y más y más. Ahora, hay un peligro grande cuando se produce demasiada insulina. Y es que la insulina en altos niveles no es saludable. Es tóxica al sistema, es tóxica al cuerpo. Y les voy a explicar por qué. Miren, esto es un vaso sanguíneo, una pequeña arteria, un vaso sanguíneo pequeño. El cerebro está lleno de estos vasos sanguíneos, el corazón está lleno de estos vasos sanguíneos, el cuerpo entero está rodeado y está lleno de estos vasos sanguíneos. Ahora, ¿qué pasa con estos vasos sanguíneos? Que ellos tienen una capa fina de células que está en contacto con la sangre, que se llama la capa endotelial, que es la capa fina esa que rodea a los pequeños vasos sanguíneos. Ahora bien, la insulina va creando pequeñas lesiones porque la insulina, cuando hay hiperinsulinemia, la célula comienza a liberar factores inflamatorios. Y esta inflamación sistémica produce pequeñas heriditas en estas células porque las daña, porque las intoxican. Y esas pequeñas heriditas va produciendo cambios en esa capa de células que rodea los pequeños vasos sanguíneos. Ahora, cuando eso sucede en el corazón, esos vasos sanguíneos se vuelven rígidos, se llenan de grasa, se llenan de calcio y se produce la arterioesclerosis y la ateroesclerosis. Y ahí es donde viene el problema de la angina de pecho, la enfermedad coronaria, el infarto del corazón. Cuando eso pasa en el cerebro, comienzan los cambios microvasculares, pequeños cambios en los pequeños vasos sanguíneos, y eso
produce demencia. Incluso hay estudios que han demostrado una relación directa entre la hiperinsulinemia y la enfermedad de Alzheimer, la demencia de Alzheimer. Incluso ya hoy se conoce que la enfermedad de Alzheimer es una forma de diabetes y se está hablando ya de la diabetes tipo 3. Cuando estos cambios microvasculares ocurren en el cerebro, vamos camino a la demencia. Cuando ocurren en el corazón, vamos camino a un infarto del miocardio. Cuando ocurre en el riñón, vamos camino a daños renales. Cuando ocurren cerca de los nervios, vamos camino a trastornos en el sistema nervioso periférico. Es decir, que este sistema de inflamación generalizada también es el que tiene un efecto negativo y nocivo sobre las enfermedades autoinmunes. Estamos hablando de la esclerosis múltiple, estamos hablando del lupus, estamos hablando de la miastenia gravis, estamos hablando de enfermedades autoinmunes que son producto y respuesta a este signo de inflamación sistémica, de este signo de inflamación generalizada. Entonces, fíjense si la dieta es tan importante. Ahora, ¿cómo nosotros podemos romper este ciclo de resistencia a la insulina? Fíjense, si no se rompe el ciclo, el destino inevitable, el pronóstico inevitable es diabetes tipo 2, insuficiencia renal, demencia e infarto del miocardio, entre otras enfermedades, incluidos el cáncer y las enfermedades autoinmunes. Si no se rompe este ciclo. Ahora, ¿qué es lo cómo es la manera en que se está manejando la resistencia a la insulina hoy en el mundo médico y en el mundo de la salud? Gracias a Dios eso está cambiando. Pero hasta ahora, un gran por ciento de los profesionales de salud, un gran por ciento de los pacientes persiguen a la glucosa, como les decía anteriormente, persiguen al azúcar en la sangre, pero no se preocupan de la hiperinsulinemia, del aumento de insulina en la sangre. Y déjenme decirle, ningún medicamento detiene la producción de insulina. Miren, este es el problema, miren, este es el problema. Esta es la raíz de todos estos problemas de salud, la producción de insulina. Entonces, los nuevos enfoques en el campo de la salud, los nuevos estudios científicos, que eso ha venido sucediendo en los últimos 7 a 10 años, van destinados a disminuir la producción de insulina. Ahora, ¿cómo usted disminuye la producción de insulina? Y aquí es algo en lo que en este canal siempre hemos hecho énfasis. La única manera en la que usted disminuye la producción de insulina es a través del ayuno intermitente. No hay otra forma, amigos. No hay una píldora, no hay una pastilla, no hay una inyección, no hay un medicamento, no hay nada que detenga el exceso de producción de insulina como el ayuno intermitente. No existe otra forma de usted combatir el aumento de insulina en sangre que no sea a través del ayuno intermitente. Y yo le recomiendo que la próxima vez que usted vaya a su médico y usted esté obeso, esté hipertenso, tenga el colesterol alto, tenga algún problema de estos, que todos estos son signos de que hay un aumento en la producción de insulina. E incluso hemos hablado de la acantosis nigricans, que es cuando los pliegues de la piel se tornan oscuros porque la insulina estimula a los melanocitos a producir más melanina. Y esto hace que la piel se torne oscura en algunos lugares. La única manera de detener la hiperinsulinemia es a través del ayuno intermitente. Por eso, señores, yo siempre lo digo, ayuno intermitente, ayuno intermitente, ayuno intermitente. No hay otra forma de detener la producción de insulina. Ahora, hay otros dos elementos que ayudan a contrarrestar los efectos de la hiperinsulinemia. El primero es la práctica de ejercicio físico. ¿Por qué? Porque cuando usted activa las células musculares, usted activa los músculos, el músculo, la célula muscular no necesita insulina para que el azúcar entre al interior de la célula. Y cuando usted evita el uso de insulina para utilizar el azúcar que tiene en la sangre, usted está combatiendo la hiperinsulinemia. Y el tercer elemento es una dieta en bajo índice glicémico y bajo índice insulínico. Quiere decir, alimentos que no disparen la producción de insulina y alimentos que no suban la glucosa en sangre, la glucemia o glicemia, de las dos maneras se puede decir. Entonces, esto es una mesa de tres patas, pero
La pata principal de esa mesa es el ayuno intermitente. Después tenemos el ejercicio físico y, en tercer lugar, la dieta en bajo índice glicémico y bajo índice insulínico. Esta es, en realidad, la única manera científicamente probada y eficiente de combatir la hiperinsulinemia, de combatir todas las complicaciones de la hiperinsulinemia, que son la obesidad, el colesterol alto, la hiperglicemia o hiperglucemia, la hipertensión y las complicaciones de la resistencia a la insulina, que son el infarto al corazón, la demencia, los trastornos vasculares, la inflamación sistémica e incluso la insuficiencia renal. Pues bien, amigos, esta era la pequeña reflexión, el pequeño video que tenía para hoy para aclarar las dudas de algunos amigos que me escriben. Pero ¿por qué tú sigues diciendo que el problema es la insulina? Sí es la insulina y no hay que fajarse con el azúcar, no hay que bajar el azúcar, lo que hay que hacer es bajar ese estado de inflamación sistémica producto de la hiperinsulinemia. Pues bien, amigos, este era el pequeño video que tenía para hoy, espero que haya resultado de interés. Como siempre les digo, no tomen ninguna decisión médica sin antes consultar con un profesional. Y recuerden, como siempre les sugiero, suscríbase a mi canal para que se mantenga actualizado sobre temas de salud importantes para usted y también para los que lo rodean. Nos vemos, amigos, en un próximo encuentro.